creciendo en nuestra relación con Dios, la lección del jueves 23 de abril. Yo les cuento que existe algo que se llama el hombre natural, también pues puesta en la Biblia como la naturaleza pecaminosa, y es algo con lo que tenemos que luchar todos los días. Entonces la lección de este día habla de la condición del corazón y entonces nos pone un texto bastante interesante que tenemos que analizar. Y es un texto que nos deja claro que es muy importante la condición espiritual que tenemos actualmente para saber si se puede recibir y discernir espiritualmente las cosas de Dios. Vamos a leer. Capítulo 2, versículo 14 nos dice lo siguiente: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces hay unas congregaciones que toman esto, ¿sí? Especialmente la parte que dicen para él, porque para él son locura, pues para justificar entonces que prácticamente las iglesias se conviertan en cristotecas. Entonces hacen un ruido, estruendo, espectáculo, luces, humo, pero están muy lejos de la verdadera interpretación. Pero vamos a ver lo que primero habla, la condición del hombre natural. Entonces cuando se habla de la condición del hombre natural, de que está nombrando aquí precisamente la Biblia, en primera carta a los Corintios 2:14, habla de varias cosas. Primero, alguien que no tiene inclinaciones espirituales o que no tiene la inclinación hacia lo espiritual. Es decir, es un hombre o una mujer o una persona que básicamente sus intereses los reducen solo a las cosas de esta vida. Y pare de contar, ¿vale? Son personas entonces que dependen única y exclusivamente de la sabiduría humana, viven para sí mismos y para complacer pues todos estos malos deseos. La salvación les parece locura porque muchos no logran entender el gran amor y sacrificio que Jesús hizo en pro de salvar a una humanidad pecadora. Y también pues tienen una actitud completamente negativa hacia las cosas de Dios. Esto es lo que se llama una inclinación natural o el hombre natural, que no es más que lo que nombré anteriormente acerca de toda la naturaleza pecaminosa con la que tenemos que luchar todos los días. La lección de ayer precisamente hablaba de que no pecar es estar de acuerdo con la voluntad de Dios, pero para estar de acuerdo con la voluntad de Dios es necesario que tenga una actitud positiva, una actitud abierta hacia lo que Dios quiere enseñar y las cosas espirituales, ya que también el apóstol Pablo dice que solo las cosas espirituales se disciernen espiritualmente y por el Espíritu de Dios. El apóstol Pablo también coloca algo muy interesante en 1 Tesalonicenses 2:13, que nos dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Por qué es tan importante este? Bien, es súper importante por el hecho de que la palabra recibisteis aparece 2 veces, pero hay algo muy particular, es que estas 2 veces que aparece no es la misma palabra, de hecho no es el mismo verbo. Entonces, aunque aparece 2 veces y en nuestra traducción está como recibisteis, en el griego no es la misma palabra, no es el mismo verbo, y de hecho, aunque son palabras similares, no significan lo mismo. La primera palabra recibisteis que tenemos en nuestra traducción es la palabra griega para lambano, que significa una recepción externa. ¿Sí? Es una recepción externa que tiene que ver con la actitud de querer escuchar, de querer aprender. Es como decir, bueno, ok, quiero escuchar qué es lo que tú me dices, quiero o estoy dispuesto a escuchar tu argumento. A eso se refiere la palabra para lambano. Pero la segunda palabra, recibisteis en nuestro idioma, en el griego es la palabra deiomai, que significa que ya es recibir, es una recepción enteramente interna, es tomar, es aceptar, es asimilar, ¿sí?, lo que externamente ya escuché. Es como que el argumento es tan bueno, el argumento es tan válido, que no solo lo escucho de manera exterior, sino que esta segunda recibisteis se refiere a que ya lo adopto dentro de mí.
¿vale? Así que todo empieza por una actitud completamente externa, pero cuando dice la recibisteis como, no como, perdón, la recibisteis no como palabra de hombres, quiere decir entonces que la persona adopta, la persona recibe internamente, acepta la palabra de Dios y la empieza a vivir como una guía de vida. A eso se refiere. Pero entonces encontramos en otras versiones lo siguiente. Por ejemplo, en la Nueva Biblia de Jerusalén encontramos la palabra recibir y acoger. O sea, cuando recibisteis la palabra externa y la acogiste interna. En la versión Dios habla hoy, escuchasteis y recibisteis. ¿Vale? Escuchar, manera externa, recibir, forma interna. En la nueva traducción viviente, recibir y tomaron la palabra, se la devoraron como veíamos en la lección de ayer. La versión israelita nazarena 2011, recibisteis y aceptaron. Entonces fíjense que siempre estas dos palabras, aunque en nuestro español está recibisteis, en la versión Reina Valera 60, el griego y las otras traducciones nos muestran precisamente la diferencia entre una actitud de recibirla externa y después de que la recibes de manera externa la adoptas, algo interno. Y termina el versículo diciendo, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Así que cuando hay una actitud de verdad para recibirla de manera externa y luego de manera interna, esta es la forma como la palabra actúa en el hombre, en que empieza a cambiar todas las percepciones que teníamos aquí, que como vimos en lecciones anteriores, las combate, las cambia, las debate, y esto nos lleva a aceptar la verdad que está en la palabra de Dios.